Adonai mismo te dará la palabra que tanto necesitas y podrás aprender más del gran maestro Yeshua HaMashiach. Búscanos en Instagram como @Talmidim of Yeshua. Estamos discipulando la generación que verá el gran despertar de Adonai. Quiero hablar con ustedes acerca de un tema que es muy importante para mí y es el tema de honor y vergüenza. Y es algo que ha cambiado en sí mi vida desde que lo comencé a estudiar y espero que esta noche sea de bendición para ustedes también. Vamos a hablar acerca, por supuesto, de nuestro amado Yeshua y, por supuesto, acerca de Joseph. Vamos a hablar acerca de Joseph y espero que puedan buscar conmigo las citas bíblicas y que podamos juntos el poder estar en sintonía. Vamos a ir primero que todo al libro de Mateo, capítulo 23, y yo voy a tratar una vez más de no tomar mucho tiempo. Libro de Mateo, capítulo 23. Y vamos a hablar acerca de este tema porque creo que cuando lo veamos vamos a poder ver la Biblia de una perspectiva extraordinaria, por supuesto, en el Ejat del Padre, en el Ejat, la parte importante del Ejat. Mateo capítulo 23, verso 11 dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué lindo esto, ¿verdad? Ustedes saben que lo hemos hablado. Una de las cosas que me gusta a mí decir es: este es un principio del reino. Yeshua en este versículo nos está hablando acerca de un principio importante. Y vamos a ver cómo lo que a veces nosotros en nuestro mundo natural aquí se nos dice va completamente diferente al reino. Yeshua vino a mostrarnos por medio de los milagros lo que era correcto en el reino. Y porque Él hacía milagros era porque nos quería mostrar que en el reino esto es correcto, en el reino todo está perfecto y este es otro principio del reino. Tanto que justo mi amada esposa leía esta frase y por supuesto como no tenía el contexto dijo: ¿cómo así? Porque en el reino lo que baja tiene que subir. Se nos dice al revés, ¿verdad? Lo que sube tiene que bajar. Pero en el reino lo que baja tiene que subir y vamos a hablar acerca de este tema en esta noche. Primero vamos a hablar acerca de el honor. Una vez más, el título es honor y vergüenza. El honor. El honor. Joseph, en el libro de Génesis, y voy a leer las citas bíblicas para que así podamos ir más rápido. Yo quería que ustedes las leyeran, pero pueden tomarle ahí una fotico, o bueno, también la subimos después al canal de YouTube por si la quieren ver de nuevo con más tiempo. El libro de Génesis, capítulo 37, y si lo tienen, pues pueden seguir conmigo la lectura en esta noche. Génesis capítulo 37 y en el verso 2 vemos los puntos de vista de la parte de honor de José primero. Cómo él está en honor y vamos a ver toda su parte de honra. Génesis capítulo 37 verso 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Así que él tenía el oído del padre. Él podía decirle a su papá, tanto que ahí mismo lo dice, que era como, ¿cómo lo decía la palabra? Pone quejas. Pone quejas, ¿no? Era el pone quejas de la familia. En inglés el tattletale, dicen en inglés. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Lo vemos en el verso número 2. Era su hijo preferido, era un hijo amado. Vemos ahí una vez más una conexión con nuestro amado Yeshua y lo vamos a hablar, por supuesto, un poco más adelante en la clase. Número 3, el que tiene sueños del Eterno, verso 5. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, ese José de honra, ese José que puede hablar con su papá, que tiene la túnica de colores, que se siente más que todos, está en un sentido de honra. Punto número 4, el que se queda en casa. Lo vemos en el versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí.
obediente José. Ahí vemos la obediencia de José, de lo que estamos hablando también en esta noche. Así que rápidamente, honor. Vemos aquí a Joseph en un sentido de honor, no ha pasado por ninguna prueba, porque la Biblia no nos lo habla de un sentido muy drástico, a lo mejor sí, pero sabemos que la Biblia está llevándonos a las partes importantes de la historia para que nosotros podamos conocer más acerca de estas figuras y aprender de ellos. Lo que vemos aquí es un hombre en honor. Tanto que me encanta este versículo y que quise agregarlo allí. En Génesis capítulo 39, verso 2 dice, pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo. O sea, vemos ese sentido de honra, ese sentido de bendición que tiene este hijo del Padre. Ahora veamos la vergüenza. Vamos a ver la vergüenza. Y no sé si aquí está exactamente. Aquí está la gráfica que quería compartir con ustedes, honor y vergüenza, donde está en Canaán, en honor, sabemos que es vendido por sus propios hermanos, baja al pozo, a vergüenza. Nuestra mente natural automáticamente va a decir, si cayó en vergüenza es porque el padre ya no está con él. Eso es erróneo. Vemos que aún en el pozo el padre estaba con él. El proceso con el cual nosotros podamos pasar en nuestra vida no significa que el Padre nos abandona. Lo leyó muy bien nuestra amada Susana en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, que todas las cosas ayudan para bien. Gamzun letová, ¿no? Todas las cosas ayudan para bien. Solo porque él bajó al pozo, porque fue vendido por sus hermanos, no significa que estaba en deshonra. Estaba en vergüenza, tenía que saber una vez más ser subido a honra, pero el Padre estaba con él. Lo leímos una vez más en el libro de Génesis, capítulo 39, adelantándonos un poco en la historia, ya en Egipto, ya en este sentido de ser comprado, pero todavía el Padre estaba con él porque estaba pasando por ese sentido de vergüenza. Y una vez más lo vemos aquí en la parte ya de vergüenza, en el sentido bajo. Es vendido por sus hermanos. O sea que baja su honra. Ya, ¿qué más baja? Su orgullo. Mis propios hermanos me han vendido. Ahí tenemos que ser muy claros de que José no entendía el plan del Padre hasta el momento. Él estaba confundido. Mis hermanos me han vendido. Mi padre no ha venido por mí. ¿Qué es lo que está pasando? Es metido en la cárcel, Génesis capítulo 40, verso 20. Es olvidado por sus compañeros. Esa me parece tan interesante porque también vemos cuando actuamos en nuestras propias fuerzas en el pozo. El libro de Génesis capítulo 40, verso 21. Dice, después de que los sueños, ¿no? Dice, e hizo volver a su oficio el jefe de los coperos, y dio esta la copa en mano del faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, tal como el sueño lo tenía, como lo había interpretado Josué. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Ahora, ¿el padre se había olvidado de Joseph, el Abba? No. Pero era el tiempo correcto. El padre tenía un plan, un sentido de proceso por el cual José tenía que ser procesado. Y ahí uno puede hablar una vez más de nuestras propias fuerzas, cómo actuamos en nuestras propias fuerzas aún durante el proceso. Una de las cosas que también me gusta agregar aquí es que a veces también nos metemos en los procesos de otras personas. Por querer ser amables con otras personas, vemos que alguien está pasando por un problema difícil, pero no oramos al Padre. Y yo sé que para muchas personas esto choca un poco porque decimos, ¿cómo así? ¿Tengo que orar al Padre antes de ayudar a alguien? Tienes que orar al Padre por todo. Tienes que orar al Padre por el siguiente paso que vas a hacer, porque el siguiente paso que tomes en tu vida tiene que ser llevado por el Padre. Si el Padre dice, claro que sí. Pero hay veces que el Padre está trabajando en la vida de alguien y nosotros nos en el proceso de otra persona. En la parte número 4 de la parte de vergüenza, se vuelve un cualquiera. Aquí él pierde su estatus de ser un hijo de Jacob, pierde su estatus de la promesa. O sea, aquí en esta trata de humanos, José literalmente pierde toda la esencia de realeza que tenía. Porque tenemos que entender que Jacob no era cualquier hombre. Estamos hablando de un hombre que es dueño de ciudades. Tanto que es muy interesante, y quiero agregarlo aquí, cuando vemos la bendición de los hijos de Jacob, ¿qué le regala Jacob a José?
le regala Siquem. Y justo si vemos dónde estaban los hermanos de José cuando José va ante ellos, es Siquem. Me parece tan interesante como Jacob le regala la ciudad donde él fue agarrado por sus hermanos. Génesis capítulo 41, verso 1 dice, aconteció que pasado 2 años después, por eso lo coloqué con el punto número 4 de que se vuelve cualquiera, o sea, ha pasado mucho tiempo y ya ese estatus, una vez más que tenía a José en algún momento en su vida, ha bajado a lo más del fondo. Y esta gráfica es muy interesante porque es una gráfica que si la entendemos y la podemos estudiar en la vida de muchos diferentes hombres, vamos a ver que el Padre usa este nivel para usarnos aún en nuestra propia vida. Lo vemos en la vida de Daniel, del rey David, de Moshe. Este sentido de que estás en honor, hay que bajar a veces porque el Padre necesita procesarte, pero después te sube una vez más a un sentido más profundo. Porque lo que baja tiene que subir. Lo que baja tiene que subir. No me voy a quedar en este proceso, no me voy a quedar en este nivel por el cual estoy pasando. Sé que es una prueba, sé que es un momento difícil en mi vida, pero sé que mi fe está puesto en el que toda la vida, en la que toda la bendición está y es Yeshua HaMashiach, y sé que Él me puede subir una vez más. Aquí vemos una vez más el honor. El honor. Vimos la vergüenza, ¿no? Es vendido, es metido en cárcel, es vendido por sus hermanos, es metido en una cisterna, es colocado en lo más bajo y aquí empieza su proceso una vez más de honor. Es procesado. El que tiene el oído del faraón. Así es. Génesis capítulo 41, verso 40 dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Vemos aquí este sentido de esta curva una vez más subiendo otra vez. El hijo preferido, ¿en qué sentido? En el verso 42, como les decía al principio, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Ok, para poder entender por qué coloqué hijo preferido, tenemos que entender, como les decía, que en el antiguo Medio Oriente este proceso de quitar un anillo, colocárselo a él, colocarle ropa, era un sentido de adopción del antiguo Medio Oriente. Esa adopción es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque de la misma forma nosotros también podemos ser adoptados dentro del olivo, Romanos capítulo 11. Así que aquí vemos una vez más esa honra. Ya no soy esclavo. Ya no es esclavo. Ya en este momento ha pasado de un nivel a alto. O sea, que nadie podía pasar por las calles detrás de cámaras, iba a decir, detrás de la espalda y decirle, oye, el esclavo. No, ahí quería decapitado porque ya su honor había sido subido una vez más. El que revela sueños del Eterno. Veamos una vez más estos dos comparaciones tan extraordinarias. Una vez más comienza a mostrar su sabiduría, su entendimiento dentro de este sentido de honor cuando comienza a hablarle al faraón acerca de sus sueños. Y el sabio que salva el mundo. Verso 47 dice, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, como lo oyó mi esposa Cristal, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y aquí nacen Efraín y Manasés. Vivió a su nombre, ¿no? Al que sobrevive, al que da vida, al que pudo llevar verdaderamente su nombre a una gran escama. Así que honor y vergüenza. Ahora la pregunta es, ¿cómo Yeshua también pasa por este proceso? ¿Cómo Yeshua también pasa por este proceso? Y quiero aclarar, debido a que también se está grabando y esta clase será subida en internet, que con esto yo nunca quiero decir que hay una dualidad. Y es muy importante que lo podamos entender todos nosotros en esta clase. Aquí no hay una dualidad
cuando hablamos acerca de la vida de Joseph y la vida de Yeshua. Porque podemos comparar como decíamos en el nivel 2, una cristofanía en el sentido de la parte de José, que es una buena comparación. Pero entendemos que, por supuesto, Yeshua es completamente diferente a José. ¿En qué? En la divinidad. Eso es muy importante para nuestra vida. Podemos comparar a los dos todo lo que podamos y claro que sí, está la parte mesiánica allí más metida que en cualquier otro parashá, eso lo entendemos. Pero el ejad del Padre es muy diferente al sentido natural. ¿Por qué lo digo? Y quiero una vez más que lo podamos entender. Porque Yeshua no lo podemos comparar como un mensajero real en el sentido de como José. Tenemos que entender que Yeshua es Adonai, que se hizo hombre y habitó entre nosotros, como él dice el libro de Juan. No hay, cuando uno entiende el ejad del Padre, justo cuando mi esposa estaba aquí enseñando, yo venía leyendo muchos versículos que se me estaban viniendo a mente y cómo la esencia, lo vimos hace unas clases atrás, la esencia del ejad es tan importante que tanto lo quisieron acribillarle, hablamos acerca de eso, a Yeshua, porque él decía, yo soy Adonai, yo soy Adonai, yo soy Adonai, y por eso querían procesarlo. Entonces quería aclarar eso para que podamos entender. Ahora, yo creo que no tenemos que entrar mucho en el tema de cómo Yeshua es Adonai, pero quería aclararlo para que podamos continuar en la clase. Pero cómo Yeshua, hombre, pasa también por este proceso. El proceso de honor y de vergüenza. Adonai mismo en carne, que decide salvar al mundo, que decide salvar a su creación, que decide salvar lo que él desde el principio había hecho. Primero veamos la vergüenza. Veamos la vergüenza y vamos a ir rápidamente allí. Libro de Filipenses, capítulo 2. Y esto sí es para mí más importante que toda la clase, que podamos entenderlo. Filipenses capítulo 2, verso 6 es honor y vergüenza a su máximo para nosotros. Dice, el cual siendo en forma de Adonai, no estimó el ser igual a Elohim, un ejad, un Adonai, una esencia de unicidad, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Vemos esto? Cómo él bajó a este sentido para poder que nosotros podamos tener pacto, para ver que nosotros podamos ser parte del gran pacto convenio de salvación que él tenía desde el principio. El verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de su cruz. Ahí podemos comparar la vida de los dos, ¿no? Cómo bajaron hasta lo más máximo, hasta la cisterna, y Yeshua hasta lo más pequeño, para poder exaltarse en la gloria. Y vamos a ver exactamente eso también. Vayamos al libro de Isaías. Capítulo 53, que ustedes saben que es uno de los capítulos de los cuales hoy la casa de Judá lee y por medio de ellos están llegando al conocimiento de que Yeshua es Adonai. 53, verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vergüenza, abajo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Adonai y abatido. Ahí la palabra es como leproso, que llevó todas las enfermedades. Lo vemos, por si están tomando notas, pueden tomar en contexto Juan capítulo 15, verso 18. Sigamos leyendo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué lindo, ¿verdad? Este sentido de comparación tan hermoso en la vida de nuestro amado Padre. Vayamos rápidamente al libro de Hechos, capítulo 8. Libro de Hechos, capítulo 8, verso 32. Dice la palabra: el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Mira, y no vamos a entrar en esto, pero para que ustedes vean el verso 34, hablamos acerca de la casa de Judá. Como ellos se les lee este versículo y dicen, ¿pero quién es este? Y se les dice Yeshua, y cuando entienden esto se les es revelado el ejat del Padre. Y justo aquí el eunuco también se les es revelado esta profecía tan extraordinaria. Dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Qué esencia tan importante que desde hace tiempo, desde el libro de los apóstoles, desde ese tiempo ya este capítulo de Isaías 53 está siendo usado para poder llevar a la casa de Israel a la esencia correcta. Honor. Ejat perfecto con el Padre. Ejat Adonai. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejat. Vergüenza. Isaías capítulo 53. Muere en una cruz. Muere en un madero por nuestros pecados, es llevado al matadero, trasquilado por nuestros pecados. En sí, en él, todo el pecado del mundo fue colocado en él. Pero lo bueno y lo más hermoso de la historia, como dicen muchas canciones, es que la historia no para ahí, sino que sabemos que viene otra vez el honor. Y esta es la parte, yo creo que más hermosa, la cual a nosotros nos da esperanza, porque dice Pablo, si la siguiente curva no existe, nosotros, tú y yo, no tenemos esperanza para el resto de nuestra vida. Si tú y yo no vemos la curva una vez más para arriba, nuestra fe es en vano. Y eso me encanta de la vida del apóstol Shaul, cómo lo describe de esta manera. Una vez más, vayamos Filipenses, capítulo 2, verso 9. Y justo en este mismo versículo que el cual leímos en vergüenza, vemos que él muestra la vergüenza de que vino y ahora se sube, porque dice el versículo 9, por lo cual Adonai también le exaltó, sube una vez más hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, honor. Una vez más sube. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, lo más sumo, lo más alto, arriba de todo, y toda lengua confiese que Yeshua es Adonai, que es el Adón, para gloria de Adonai el Padre. Qué lindo esto, ¿verdad? Porque una vez más vemos la esencia de su vida, una vez más al honor. Libro de Juan, capítulo 17, verso 5. A mí me gusta leer directamente de mi Biblia. No sé por qué no. Ya estoy estudiando en celular. Pero me gusta tenerlo al frente mío de la Biblia de la cual estudio. He manifestado tu nombre. Perdón, verso 5.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú una vez más al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ejat, quiero regresar a la esencia, quiero regresar a ti, quiero una vez más unirme. Nuestra amada Liliana lo describe extraordinario. Me recuerdo que hace unos congresos Ejats atrás lo describió, el brazo del Padre, lo estudiamos en una de las clases aquí de jóvenes, el brazo del Padre, el retoño del Padre, que es el mismo Padre en carne, pero que una vez más regresa a la esencia, el ejat perfecto del Padre, y que es una de las cosas que en este momento, como lo decía alguien en la clase, es tan combatido, es tan fuertemente combatido, y yo creo que tenía que ser así, ¿no? Porque en los últimos tiempos veremos mucha loquera. Verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Isaías capítulo 52. Sé que estoy usando mucho, pero es que es mejor que la misma Biblia, por supuesto, hable por sí sola y que uno solo sea instrumento de su palabra. Isaías capítulo 52, verso 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Amén. Honor, otra vez, honor. Pasó por vergüenza porque murió por nuestros pecados, pero lo mismo libro de Isaías capítulo 52, verso 13, dice, pasará por todo esto, estará en lo más bajo, pero una vez más será llevado a lo más sumo, a lo más alto. Libro de Hebreos, capítulo 2, y en el verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua. Automáticamente esto nos debe llevar al libro de Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Adonai gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Qué lindo esto, ¿verdad? El honor una vez más del Padre. ¿Por qué quería hablar acerca de este tema en el día de hoy? Porque el mismo Padre también a veces nos va a pasar por procesos en nuestra vida. Pero vemos que nuestro amado Yeshua también ha pasado por lo mismo. Vemos que han habido otros hombres que han pasado por lo mismo. Por supuesto, nada se compara al plan perfecto del Padre, al plan redentor del Padre. Pero lo que podemos saber es de que nosotros si vamos a pasar por pruebas, podemos saber que el Padre va a estar con nosotros. Como dice la canción de Dani Berríos, parece ser que Dani Berríos está famoso esta noche. Cuando esté pasando por la prueba, levanta tus manos. A mí me encanta esa canción porque pienso exactamente en honor y vergüenza. Cuando estés pasando por la prueba, levanta tus manos y alaba, simplemente alaba al Padre, porque cuando estemos pasando por allí, sabemos que el Padre está con nosotros. Mis amados, espero que podamos estudiar más de estos temas, que podamos pasar estos temas siempre los lunes surfeando la Biblia y pasando un tiempo de bendición, porque creo que nos ayuda, como lo decía muy bien nuestro amado Abdiel, me gustó mucho, a afilarnos a cada uno de nosotros en la fe, como lo dice la misma palabra, ¿no? Que las mismas espadas se afilan, y yo creo que eso es una esencia extraordinaria en nuestra vida. Bueno. Búscanos en Instagram como @talmidin_of_Yeshua. Estamos discipulando la generación que verá el gran despertar de Adonai.